Bendiciones a todos los que se conectan, bendiciones, saludos en Cristo. Espero, ¿verdad?, que usted sea bendecido con esta parte número 2 que vamos a estar haciendo de este tema, un poquito profundo, ¿verdad? Pero es un tema que es necesario que todo cristiano entienda. Es un tema que es necesario, ¿verdad?, que se conozca a fondo para que sigamos creciendo espiritualmente, ¿verdad? Que llegamos a ser más maduro espiritualmente. Si usted no ha visto esa primera parte donde estuvimos hablando, ¿verdad?, de qué dice la Biblia, porque aquí es que dice la Biblia. Aquí no estamos inventando nada, es un tema un poco pesado, pero es lo que dice la Biblia, ¿verdad?, sobre la muerte, ¿verdad? Y en el primer tema estamos hablando, ¿verdad?, o subtema, estamos hablando de la muerte física. En este caso vamos a hablar que qué dice la Biblia sobre la muerte, pero sobre la muerte espiritual. Y entonces, pues, si usted pues no vio esa primera parte, como le dije, yo voy a dejar esa parte, la primera, ¿verdad?, de la muerte física, la voy a dejar en los links en Facebook. Usted puede ir arriba en la descripción, donde usted le va a poder dar ahí, ver más, y por ahí va a buscar, ¿verdad?, los videos de ese enlace de esa primera parte en YouTube o en Facebook o donde usted quiera verla, ¿verdad? Vamos a dar también las redes por ahí. Voy a dejar mis redes para que si usted está en Twitter o usted está en YouTube o algo, se suscriba al canal, o en Twitter me siga por Twitter también, porque por ahí comparto mucho contenido también. Entonces, vamos a darle comienzo, ¿verdad?, a esta segunda parte de qué dice la Biblia, ¿verdad?, sobre la muerte, ¿verdad? Un tema bien esencial, como le dije, ¿verdad? Entonces comenzamos. La muerte espiritual es la muerte de su alma, ¿verdad?, o su espíritu. Esta muerte debería ser la muerte más temida. Repito, la muerte espiritual es la muerte de su alma y de su espíritu. Esta muerte debería ser la muerte más temida. ¿Por qué? Porque si usted se muere espiritualmente, usted va al infierno. Sencillamente. Tengo que decirlo así arrancando, ¿verdad? Si usted está en Cristo y apostata, se va al infierno. Si usted no ha llegado a Cristo y usted que me está escuchando es un converso y usted se cree que esto es religiones y cosas y que la Biblia es religión y lo que yo le estoy hablando es un cuento de hadas, pues usted, pues lamentablemente usted tiene corazón duro y usted no ha querido venir a Cristo, ¿verdad? Yo no lo obligo, pero lamentablemente usted está muerto espiritual, ¿verdad? Y por eso es necesario, ¿verdad?, hablar de este punto para que usted entienda y reconozca, ¿verdad?, que si usted está muerto espiritualmente y si usted no lo está, ¿verdad?, que en caso de que usted sea cristiano y usted obedezca, siga al Señor y, como le dije, obedezca la palabra, pues entonces usted tiene que conocer esto para decírselos a otros. Esa es la encomienda que nosotros los cristianos tenemos que tener, ¿verdad?, decir estas cosas para que otros lo sepan y no se pierdan, ¿verdad?, su alma no se pierda. Vamos a ir rapiditamente, ¿verdad?, a Mateo capítulo 10, versículo 28. El libro de Mateo capítulo 10, versículo 28. Y dice así Mateo de la siguiente manera. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Pero mira lo que dice, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Usted ve bien claro aquí que hay un infierno. En otras versiones a veces le dice Hades o el Hades, lo refiere como el Hades en el Viejo Testamento, pero hay un infierno. Y si hay una parte más profunda que le dicen el Hades, pues olvídese, hay un infierno, hay un sitio de tormento para el que no esté en Cristo o esté muerto espiritual. ¿Qué nos dice Mateo 10:28 aquí? Dice que, y no temáis, escuche bien, a los que matan el cuerpo físico, es decir, cuando pues, matan el cuerpo físico, al cuerpo, mas el alma no pueden matar, ¿verdad? Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, ¿verdad? Esto está hablando, ¿verdad?, que cuando usted no ha llegado a Cristo, ¿verdad? Usted no ha llegado a Cristo y usted, ¿verdad?, de alguna manera, ¿verdad?, sufrió un asesinato, algo sucedió que murió en aspecto corporal, ahí lo dice, ¿verdad?, que hay alguien que puede destruir, ¿verdad?, su alma, hablando del alma, del área espiritual, las que muchos no creen que hay un área espiritual,
pueden destruir el alma y el cuerpo físico lo pueden destruir en el infierno, porque va a ir para ahí, eso va para ahí. ¿Ves? Ahora, también está hablando en el sentido de los que son cristianos, ¿verdad? Que no le teman a la muerte física. También Mateo 10:28 está hablando de esta forma. Dice, no temáis a los que matan el cuerpo, más temed, ¿verdad? Más bien a los que pueden destruir el alma y el cuerpo del infierno. ¿Por qué está diciendo esto? En el sentido para el cristiano, para que usted deje el temor a la muerte física. Y para que usted sepa que la muerte más importante es la muerte, ¿verdad? Espiritual. ¿Y qué significa eso para un cristiano? El cristiano no está muerto espiritual, pero entonces debe guardar esa salvación. ¿Ves? Debe, como dice la palabra también, ¿verdad? Guardar con temor y temblor esta salvación tan grande. Eso dice Pablo, ¿verdad? Y por eso dice eso de esta manera, ¿verdad? Que nosotros, ¿verdad? Tengamos temor, ¿verdad? De que no nos desviemos en el camino, como hay muchos hoy día desviados, ¿ves? Y pueden ser que hayan muerto espiritualmente, porque un desvío te va a hacer morir espiritualmente si tú estás en falsa doctrina. Entonces vamos a proseguir este primer versículo, ¿verdad? De que dice la Biblia de la muerte espiritual. Escuche bien. Aquí vamos a hablar, va a haber una referencia también posiblemente al cuerpo, como está hablando aquí físico, pero vamos a hablar específicamente en esta segunda parte de la muerte espiritual. La muerte que deberían temer los que no están en Cristo, los que no han venido a Cristo y creen que esto es religión, porque entonces su camino es el infierno. Pero por eso le voy a presentar estos versículos. Juan capítulo 11, versículo 25. Juan capítulo 11, versículo 25. Dice así, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Eso lo dijo Cristo, perdón. Voy a repetirlo. Y todo aquel que vive, ¿verdad? Vive físicamente y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dice Cristo. Porque de lo contrario, ¿verdad? Sería de la siguiente manera. De lo contrario, el que no crea, ¿verdad? Y todo aquel que vive y no cree morirá eternamente. ¿Entendió? ¿Verdad? Y todo aquel que vive y no cree en Cristo, porque hay personas que dicen que creen, pero entonces no le obedecen a la palabra, ni tan siquiera aplican la palabra. Entonces Dios sabe quién le está creyendo, quién no le cree, quién le sigue a Cristo. Usted no puede engañar a Dios. Entonces dice aquí que el que no le cree morirá eternamente, ¿verdad? De lo contrario. Pero aquí dice, ¿verdad? Que todo aquel que vive físicamente y le cree no morirá eternamente. Y Cristo te pregunta hoy día, ¿tú crees eso? ¿Tú que me escuchas, crees eso? Porque eso es así, ¿verdad? Esa es la promesa. Vamos a pasar a otro versículo, ¿verdad? Referente a la muerte espiritual. ¿Qué dice la Biblia de la muerte espiritual? Lucas capítulo 16, versículo del 22 al 23. Dice de la siguiente manera. Aconteció que murió el mendigo, ¿verdad? Esta es la historia, ¿verdad? De Lázaro y el mendigo. Aconteció, Lucas 16, 22 al 23. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, ¿verdad? Cuando existía el seno de Abraham, porque eso no existe ya, pero no vamos a explicar eso. Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, ¿verdad? Y murió también el rico y fue sepultado. Mire esto. Y el 23 dice, Lucas 16, 23 dice, y en el Hades alzó sus ojos y estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, ¿verdad? Vamos a explicar esto, ¿verdad? Aquí murió un mendigo, ¿verdad? Pero también murió, ¿verdad? Un rico, una persona que fue rica. Esa persona que fue rica murió físicamente y fue sepultado, ¿verdad? Fue sepultado. Pero uno de ellos fue llevado al seno de Abraham, que fue el mendigo, ¿verdad? El mendigo. Pero el otro no. El otro fue llevado al infierno, ¿verdad? Al Hades. En aquel tiempo el seno de Abraham era un lugar donde aguardaban, ¿verdad? En aquel tiempo. Porque ya eso no existe, porque cuando Cristo vino, abolió eso ya. ¿Verdad? Ya eso no existe, ahora es el infierno o el cielo, punto. No hay caminos intermedios. Pero en ese tiempo, como Cristo no había hecho el sacrificio todavía en la cruz, pues eso existía para darle beneficio a los, porque Cristo no había hecho el sacrificio, darle beneficio a los que estaban en Cristo, ¿verdad? O seguían a Dios, vamos a decirlo así, estaban en Dios. Pero mira lo que sucede aquí, ¿verdad? Sucede que el rico,
¿verdad? Fue al Hades, al infierno, cuando murió. ¿Por qué? Porque no había aceptado a Dios, ¿verdad? No seguía a Dios, no estaba en los caminos de Dios, no seguía la palabra, ¿verdad? Lo que le estoy diciendo, estaba muerto espiritual. De lo contrario, el mendigo no estaba muerto espiritualmente. Entonces estaba en tormentos allí, porque allí ese es un sitio de tormentos, atormentarte. Y vio de lejos a Lázaro en su seno. Eso quiere decir que en ese momento del infierno podían verse en el seno de Abraham. En ese momento. Pero dice de lejos, como quien dice, no tenía acceso, ¿verdad? Ya no había break para ese rico, ¿verdad? Que murió sin Cristo, sin Dios. Murió, ¿verdad? Y se lo llevó el infierno, ¿verdad? Entonces, por eso es que usted antes de morir tiene que aceptar a Cristo para que usted si le tocara morir en algún momento, ¿verdad? Si Dios lo permite, pues usted está salvo y usted se va para el cielo directamente. ¿Ves? Ese es el punto aquí que está hablando Lucas 16, 22, 23. Ya en el infierno, estando en el infierno, ya no hay más oportunidades. Ya no hay más oportunidades. Caso del rico aquí en Lucas 16, 22, 23. Vamos a ir rápido entonces a Ezequiel 18, 20, que nos va a hablar de otro ejemplo de, de la muerte espiritual. Ezequiel 18, 20, vamos a leerlo y dice de la siguiente manera. Dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Bien claro, aquí la palabra nos está diciendo, ¿verdad? Que el alma que pecare, esa morirá. La muerte espiritual, ¿verdad? La muerte, ¿qué es el alma? El alma son los sentimientos, cómo usted actúa, cómo usted está dirigiéndose en la vida, qué decisiones usted toma y que, ¿verdad? Tienen que ser conforme a la palabra. Pero cuando usted no está conforme a la palabra y usted está a lo loco haciendo lo que le da la gana en la vida y usted dice que es bueno, qué sé yo, eso no importa. Usted tiene que aceptar a Jesús y obedecer la palabra. Porque si no, usted peca y usted muere, ¿verdad? Eso dice la palabra en Ezequiel 18, 29. Entonces, y dice aquí, ¿verdad? Que el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Como quien dice, no hay responsabilidades aquí de nadie. Usted si peca, pecó, y el otro si pecó, pecó, y el padre si pecó, pecó, y el hijo si pecó, pecó. Y punto. Se muere cada cual espiritualmente y es su responsabilidad. Ahora aquí dice que la justicia del justo será sobre él. Porque cuando usted viene a Cristo, entonces la justicia, ¿cuál va a ser la justicia ahí? La que se va para el cielo. Pero la impiedad del impío será sobre él. ¿Cuál es la impiedad? El pecado, la paga del pecado, la muerte. ¿Cuál es la muerte? La muerte espiritual que estamos hablando. Y esa muerte espiritual lo conduce, ¿verdad?, a esa persona que no está en Cristo, que muere físicamente y está muerto espiritual, no ha aceptado a Cristo, va para el infierno. Eso es lo que nos quiere decir Ezequiel 18:20. Ahora vamos a pasar, ¿verdad?, a Ezequiel 18:32. Este versículo es bien controversial, pero usted debe entenderlo, ¿verdad? Porque este versículo nos va a dar una luz de lo que le estoy diciendo, ¿verdad? De lo que estoy diciendo. Va a hablar de las dos muertes, la muerte física y la muerte espiritual. Las va a reunir. Pero para contextos de lo que le estoy hablando, vamos a enfocarnos en la muerte espiritual, que es la más, debería ser la más importante. La gente le teme más al cuerpo, a la muerte del cuerpo físico, pero no saben que si están muertos por dentro espiritualmente, ¿qué importa si moriste físicamente? Te fuiste al infierno y ya se acabó todo. Pero de lo contrario, no lo entienden, que si están vivos y han aceptado a Cristo, se van con Dios para siempre y viven para siempre. Esa es la promesa, ¿verdad? Ezequiel 18:32 dice, ¿verdad? Ezequiel, el profeta Ezequiel, pero lo decía Dios. Dios mismo lo decía, porque esa es la palabra de Dios. Lo decía Dios a través del profeta Ezequiel. ¿Y qué decía Dios? Decía Ezequiel 18:32, decía, porque Dios, ¿verdad? Porque no quiero, está diciendo Dios, Dios no quiere, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Ahí lo dice bien claro, ¿verdad? Convertíos pues y viviréis. Voy a explicar esto rapidito. Dice, porque no quiero la muerte del que muere, coma. Cuando dice no quiero la muerte del que muere, la primera muerte que dice ahí, no quiero la muerte, es la muerte espiritual. Y la otra muerte es la muerte física. ¿Y qué nos dice, qué nos está queriendo decir Dios a través de Ezequiel?
que si usted muere estando muerto espiritualmente, se murió. Pero si usted muere estando vivo espiritualmente, va a la vida eterna. En otras palabras, si usted muere sin haber aceptado a Cristo, se fue al infierno. Pero si usted muere habiendo aceptado a Cristo, no a religiones, y sigue a Cristo y es su Señor y aplica la palabra, usted, ¿verdad? No va a morir espiritualmente. Entonces el Señor exhorta, dice el Señor Jehová, convertido, ¿ves? A Cristo, pues y viviréis. Lo dice bien claro, ¿verdad? Lo dice bien claro aquí en Ezequiel 18:32. Vamos a ir al otro versículo que es Juan 8:51. El libro de Juan, capítulo 8, versículo 51. Dice así la Sagrada Escritura, dice, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Repito, Juan 8:51, dice la Sagrada Escritura, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Ahora, ¿qué es lo que él quiere decirnos aquí, verdad? Palabra simple, la palabra de Juan, ¿verdad? La palabra de Dios en el libro de Juan 8:51. Cristo nos está diciendo a través del apóstol Juan, ¿verdad? Que es importante, de cierto, ¿verdad? Está diciendo, es verdad lo que te estoy diciendo, créeme, de cierto os lo digo, que el que guarda mi palabra, los que guardan su palabra son las que la aplican, los que han creído en ella. Los que cuando leen el libro de la Biblia lo aplican con el vecino, lo aplican en su trabajo, lo aplican con su esposo, lo aplican en su entorno familiar. Cuando va al tribunal lo aplican en su vida, en su propio... Es más, hasta cuando están solos, porque Dios te ve. Hay una cámara 24/7 y tú no puedes engañar a Dios. Entonces el que guarda la palabra del Señor es el que realmente, ¿verdad? Está en Cristo. Está en Cristo. Claro que podemos fallar, vaya al arrepentimiento y haga una oración y diga, Señor, te fallé, perdóname, y usted confiesa su pecado. Ese es el que guarda la palabra. Entonces, ¿qué dice al último? Dice, nunca, escucha bien, nunca verá muerte. Y los incrédulos dirán, pero muere físicamente. Claro, puede morir físicamente, pero aquí está hablando de la muerte espiritual. Los que muchos no entienden, la muerte del alma, la muerte del espíritu. Y si usted si usted decide venir a Cristo y cree en estas palabras que yo estoy hablando, entonces usted nunca verá esa muerte. Y usted tiene que comprender y entender que entonces usted tiene que comenzar a leer la Biblia. Usted tiene que cimentarse a la Sagrada Escritura. Usted tiene que buscar de gente que, ¿verdad?, estén en fe de la iglesia. Para entonces usted se pueda cimentar y usted pueda perseverar, ¿verdad? Como dice Mateo también. El libro de Mateo 24, el que persevere hasta el fin, ese será salvo, ¿verdad? Porque hay muchos retos en esta vida y más con la muerte espiritual. Este mundo casi siempre nos está invitando a pecar, nos está invitando a que lo adoremos a este mundo, nos está invitando a que nosotros amemos más otras cosas. Pero cuando usted se cimienta en la Biblia, usted va a entender la importancia de esta vida espiritual, ¿verdad? Que usted venga a esta vida espiritual, que usted no llegue a estar muerto, ¿verdad? Porque aquí ocurren varias cosas. Usted puede venir a la vida espiritual, pero si usted se desvía en una falsa doctrina, usted muere de nuevo espiritualmente. Ahora, porque puede perder la salvación. Ahora, si usted nunca ha llegado, pues entonces cuando usted llega, viene a la vida espiritual, porque estaba muerto espiritual. Entonces, en conclusión, para dejar por aquí todo esto, ¿verdad? Hay dos muertes. Hay una muerte física y hay una muerte espiritual. La que más debemos temerle nosotros es a la muerte espiritual. Y el mundo es al revés. El mundo le teme más a la física. Pero no sabe que si usted está muerto espiritual, en resumen, pues se perdió todo porque muere dos veces. ¿Ves? Murió física, perdón, pero estaba muerto espiritual porque no había aceptado a Cristo y se fue al infierno. De lo contrario, se le tocó alguna enfermedad o Cristo o el Señor dice, pues ya, te tocamos la campana hasta aquí. Usted estaba vivo por dentro porque había aceptado a Cristo. Eso es todo. Usted se va con Dios directo. Y usted lo tiene que creer. ¿Sabe? Dios se lo lleva para el cielo. Ese ser espiritual se lo lleva para el cielo. Y luego hay una promesa que el cuerpo suyo Dios lo va a resucitar en un futuro.
¿verdad? Que ese es el arrebatamiento. Entonces voy a dejar por aquí este video y espero que sea de edificación. Si usted le edifica, compártalo, ¿verdad? Y usted pueda estar llevando un grano de arena a otros que no quieren ni hablar de esto. La iglesia hoy día no quieren hablar de nada de esto, de ninguna de las dos muertes, porque están inmaduros espiritualmente. Y si usted le causa miedo a esto, es porque usted no está en Cristo. O porque usted está tambaleando. Está en Cristo, pero está ahí tambaleando y usted no ha pasado de un creyente a un discípulo, ¿verdad? Es importantísimo, ¿verdad? A todo el que me está escuchando por aquí, que si usted está empezando a creer esta palabra, ¿verdad? Se convierte a Cristo. ¿Cómo usted se convierte? Usted se convierte aceptando al Señor, diciéndole, Señor, yo me arrepiento de mi vida pasada y te acepto como mi Señor y Salvador. Ya yo no quiero pecar. Ahora leeré tu Biblia para saber la verdad. Seré dirigido por ella y entonces, ¿verdad? Seguiré los postulados de tu Biblia, ¿verdad? De tu palabra, para mantenerme firme. Si es que muero, me voy contigo. Si es que tú vienes, también me voy contigo. En el nombre de Jesús, tú puedes haber hecho esa oración, ¿verdad? Y tú seas salvo. Y luego vas a tener que mantenerte leyendo la Escritura. Dios te bendiga. Y luego estaré, ¿verdad? Empezando con el libro de Mateo 24 de nuevo, donde lo dejé, en la parte, creo que es la 4, Mateo, parte 4 de Mateo 24, donde voy a presentar un índice, ¿verdad?, del libro completo de Mateo 24. Esto va a ser muy controversial para algunos, pero después voy a dar detalles. Dios le bendiga y pueda hacer de edificación y nos veremos en otro video en el nombre de Jesús. Dios le bendiga.